Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En la clase de hoy vamos a continuar trabajando con la unidad número 3 y puntualmente vamos a arrancar de hoy a las próximas dos clases a hablar del tema de ideología y discurso. Básicamente, contando estas clases y las otras dos que continúan, tenemos 3 clases por delante en las cuales vamos a ir abordando distintos autores que van a explicar el vínculo entre ideología y discurso. Cada uno de estos autores que vamos a ir trabajando tiene una perspectiva específica, no necesariamente es coincidente con la de los otros autores que vayamos viendo. Los autores que vamos a trabajar justamente en el marco del tema de ideología y discurso de ninguna manera agotan, ¿sí?, a la cantidad de estudios que hay sobre el tema, pero bueno, hemos seleccionado los que consideramos pueden llegar a ser algunos autores más representativos e importantes, digamos, en lo relativo a la ideología y el discurso. Así que bueno, por este motivo, y dado que, digamos, son varios autores los que hay que trabajar y el tema es denso, tiene una densidad y complejidad importante, es que voy a tratar de hacer, digamos, las clases, y las dos que siguen, de la manera más, digamos, compactas posibles. ¿A qué voy con esto? Voy a ir a lo central de cada uno de estos autores y la idea es que ustedes después puedan con tranquilidad leer el material, ¿sí?, leer la explicación que está en el manual y desde luego ir haciendo todas las consultas que necesiten a partir del foro que tenemos disponible en el campus para cada una de las sedes. Hoy vamos a empezar a hablar de ideología y discurso, seguimos obviamente dentro de lo que es la unidad 3, concretamente la clase pasada estuvimos hablando de Eliseo Verón y la teoría de los discursos sociales. Eliseo Verón es un autor que vamos a retomar hoy, porque justamente es un autor que también ha desarrollado algunas conceptualizaciones acerca del vínculo entre ideología y discurso, desde la perspectiva que tiene el propio autor, que es la perspectiva sociosemiótica. Asimismo, Eliseo Verón no es el único autor con el que vamos a trabajar hoy, también vamos a trabajar con Valentín Voloshinov, que fue un filósofo marxista del lenguaje, que escribe en una época completamente distinta a la de Eliseo Verón. Los escritos de Voloshinov son de principios del siglo XX, 1920 aproximadamente, ¿sí? Y bueno, tiene una perspectiva particular también para poder explicar el vínculo entre ideología y discurso. Antes de meterme en esos dos autores, en primer lugar yo les voy a presentar cuál es la problemática de referencia, esto es de qué hablamos cuando hablamos de ideología, cuál es el vínculo que hay entre ideología y discurso, y básicamente lo que pretendo es hacer un recorrido muy rápido, muy simplificado, digamos, acerca de cómo se ha debatido el concepto de ideología al interior del marxismo. Básicamente no es que damos marxismo porque tenemos ganas de darlo, sino que básicamente se da este tema de la ideología y se da justamente, o se hace referencia, mejor dicho, de una manera muy, digamos, simplificada, acerca del debate que se ha dado en el seno del marxismo acerca de la ideología, porque todos estos autores que nosotros estamos tomando para el análisis del discurso retoman a la teoría marxista y a su concepto de ideología y lo discuten, entre otras cuestiones. De hecho, en el caso de Eliseo Verón, para elaborar la teoría de los discursos sociales, él parte de considerar la noción de sistema productivo de Marx para después poder explicar el sistema productivo de discursos, ¿sí? Esto es cómo se generan los discursos, cómo circulan y cómo son interpretados o recepcionados. Entonces, básicamente, si hacemos referencia a la cuestión del marxismo, la ideología, es porque los distintos autores que estamos trabajando y que se dedican, digamos, al análisis del discurso, toman como referencia a estos debates y a estas teorías, que tuvieron gran influencia justamente en la tradición europea, podríamos decir, del análisis del discurso. Distinto es si nos centráramos en otras tradiciones, como puede ser, por ejemplo, el estadounidense, que tienen una perspectiva de corte funcionalista, digamos que están, por decirlo de alguna manera, posicionados y digamos, construyen una perspectiva de análisis del discurso que es diferente a la tradición justamente que se da en Europa, ¿sí?, para justamente abocarse al estudio del discurso. Así que bueno, vamos a empezar con la clase. El objetivo es compartirles la pantalla. Básicamente lo que voy a hacer es compartirles el PowerPoint que voy a utilizar justamente para poder realizar mi exposición.
Básicamente lo que ustedes van a tener que hacer es leer las páginas 118 a 130 del manual. En dichas páginas ustedes van a tener desarrollados estos temas que yo aquí voy a explicar de una manera, digamos, como les dije, muy rápida y simplificada, por decirlo de alguna manera, con todos los riesgos, por supuesto, que eso conlleva, ¿no? Porque a veces uno, en su afán de querer simplificar, bueno, deja por fuera un montón de problemáticas y de cuestiones que merecerían mucha más atención, y que, bueno, digamos, no es del todo adecuado hacerlo, pero con el objetivo de dinamizar la exposición y de tratar de que ustedes puedan ir a lo concreto de cada uno de estos autores, bueno, es que intentaré ser lo más, digamos, lo más, corta, o sea, trataré de hacer lo más sintética posible mi exposición, a eso quería ir. Bien, entonces vamos a trabajar con el concepto de ideología y discurso. Concretamente vamos a empezar por definir qué son los discursos. Como ustedes saben, y ya lo hemos visto, digamos, con Eliseo Verón, los discursos son mensajes históricamente situados. Eliseo Verón no utiliza estas palabras que estoy utilizando yo, pero con su definición de discurso lo que está haciendo referencia es justamente a configuraciones espaciotemporales de sentido. ¿Se acuerdan que Verón hablaba de recortes, de fragmentos que el analista del discurso hace de la semiosis, que es un proceso más amplio, y a partir justamente de este recorte, de estos fragmentos, es que se puede acceder al estudio de procesos de mayor envergadura? Concretamente, si tuviéramos que definir el discurso en el sentido que lo hace Verón, podríamos decir que el discurso es un mensaje históricamente situado. Esto es, los discursos son paquetes textuales que el analista pone en relación, por un lado, con sus condiciones sociales e históricas de producción, y por el otro lado, lo pone en relación con sus condiciones sociales e históricas de reconocimiento. ¿Se acuerdan que Verón diferenciaba estas dos posiciones y decía que haciendo un análisis desde el punto de vista de la producción, no podíamos deducir o no podíamos prever cuáles iban a ser los efectos o lecturas que se pudieran hacer justamente de los discursos? Por este motivo, la comunicación no es lineal, ¿sí? Entonces, concretamente, podríamos entonces volver a decir y sintetizar: el discurso es un mensaje históricamente situado. ¿Por qué más se caracteriza un discurso? Un discurso posee un soporte material a través del cual se manifiesta. Cuando se habla de soporte material estamos haciendo referencia, por ejemplo, un discurso oral necesita de un soporte, en este caso mi voz, ¿sí? O sea, yo para poder pronunciar mi discurso, digamos, mi clase, necesito de que mi voz funcione bien. Entonces, en ese sentido, básicamente el soporte hace referencia al canal a partir del cual, digamos, no solo es transmitido el mensaje, sino que además queda como plasmado. De hecho, yo les puse el ejemplo del discurso oral con la voz, que puede ser un soporte en el cual se manifiesta un discurso. Un discurso audiovisual que queda grabado, digamos, ahí tienen un soporte audiovisual. El discurso escrito, justamente son distintos soportes a partir de los cuales se manifiestan los discursos. Asimismo, los discursos tienen un significado completo, ¿sí? Cada vez que alguien produce un discurso, le da un significado completo. Finalmente, podríamos decir que los discursos persiguen una finalidad social. ¿Y qué quiere decir que persiguen una finalidad social? Cada vez que nosotros nos comunicamos, lo hacemos con la intención de comunicar algo. Y a través de los discursos nosotros comunicamos saberes, ¿sí? Esto es conocimientos, verdades con cierto grado de certificación; creencias, que son aquellas cosas a las que les otorgamos, digamos, credibilidad, o a las que les otorgamos, digamos, cierta verdad, pero que no está de ninguna manera, digamos, probada o contrastada, sino que las creencias son aquellos hechos o noticias o eventos a los cuales les damos algún tipo de asentimiento, pero sin, digamos, que hayan sido previamente comprobados. Y finalmente los discursos también, digamos, manifiestan o difunden prácticas, esto es, haceres. A través de los discursos nosotros también aprendemos a hacer cosas. Sin pensar en ejemplos muy rebuscados, podríamos decir que a partir de una receta nosotros podemos aprender, por ejemplo, a hacer una torta, y ahí lo que está difundiendo esa receta es una práctica, ¿se entiende? A través de los discursos nosotros aprendemos conocimientos sobre semiología, sobre sociedad y Estado, sobre pensamiento científico, y también a partir de los discursos nosotros adquirimos creencias, por ejemplo, religiosas. ¿Sí? Digo, la creencia, porque puede ser una posible pregunta que ustedes se hagan, difiere de los saberes porque básicamente las creencias, a diferencia de otros tipos de saberes que se supone tienen cierto grado de comprobación o certificación, ¿sí? Las creencias implican fe.
Y la fe justamente implica creer sin pedir pruebas a cambio. Entonces, la creencia significa creer en algo, darle credibilidad, darle un cierto sentido de verdad a algo, aunque eso no esté del todo comprobado. Pero acuérdense, y esto es lo importante, los discursos lo que hacen es perseguir esta finalidad de difundir saberes, creencias y prácticas. Y no lo hacen de manera inocente, lo van a hacer desde determinada perspectiva o visión de mundo, que ahora me voy a meter en ese tema. Y finalmente los discursos son frutos de pugnas de poder. Por eso algunos discursos tienen más prestigios que otros. Fíjense que dependiendo del momento histórico en el que nos encontremos, hay ciertos discursos que se consideran más prestigiosos que otros. Por ejemplo, hoy, en pleno contexto de pandemia, nosotros podríamos decir que el discurso prestigioso, certificado, digamos, y desde el cual se puede, ¿cómo les podría decir?, recibir información, y uno estaría de acuerdo en recibir información de ese tipo de discurso, ese es el discurso médico, científico, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque básicamente ese es el discurso que hoy, en nuestro contexto histórico, tiene cierto prestigio y credibilidad, ¿sí?, para poder justamente hablar sobre la pandemia y referirse acerca de los pasos y de las medidas a tomar en relación a la pandemia. Obviamente que hay muchos que se están quejando acerca del discurso médico y de la lenta respuesta que está teniendo la ciencia respecto de la pandemia, pero lo cierto, o por ahí respuesta no tan acertada porque están recibiendo críticas, pero lo cierto es que es el discurso autorizado o que tiene prestigio justamente para poder hablar en este contexto de pandemia. Si yo les dijera, no, bueno, a ver, tuve un síntoma y consulté a mi médico, bueno, les va a parecer mucho más lógico a que le diga, miren chicos, tuve un síntoma de resfrío y llamé a mi chamán. ¿Se entiende? O llamé a la bruja que tengo en la esquina de mi casa para que me cure el estornudo que estuve teniendo hoy a la mañana. Digo, probablemente no se atrevan a decirme nada, pero les resultaría esto raro. ¿Por qué? Porque el discurso que hoy tiene prestigio justamente para poder hablar de la salud es el discurso médico-científico, ¿sí? Entonces, los discursos son frutos de las pugnas de poder. No siempre esto fue así, ¿sí? Digamos, los discursos se van instalando y van adquiriendo prestigio en los distintos momentos históricos a partir de ciertas disputas de poder que se dan y que logran justamente posicionar a determinados discursos como prestigiosos y a otros discursos como no prestigiosos. ¿De acuerdo? Continúo entonces. Vamos al tema de la ideología. ¿Qué es la ideología? Generalmente cuando nosotros pensamos en la ideología, a la ideología la asociamos a lo político partidario. ¿Qué quiero decir con esto? La ideología parece ser ideología política partidaria. Soy radical, soy peronista, soy de derecha, soy de izquierda, ¿no? Es como que lo ideológico en el sentido común muchas veces, parece quedar reducido solo a lo político partidario. Y si bien es cierto que dentro del campo de lo ideológico, lo político partidario es pertinente pensarlo, lo ideológico o la ideología es mucho más amplio, sí, que la adscripción político-partidaria. Básicamente la ideología tiene que ver con una visión de mundo, con una perspectiva y con una determinada manera de entender el mundo. Si yo les digo que para mí acceder, o mejor dicho, masificar la educación pública, la educación pública universitaria está bien, esto es una perspectiva ideológica, es una determinada manera de entender el mundo. Si yo por el contrario les digo, y no, para mí la verdad es que la educación superior no debería ser pública, debería ser privada, porque para mí ya no es obligatoria, ustedes pueden estar de acuerdo o no conmigo con lo que yo estoy diciendo, pero básicamente eso también es una perspectiva ideológica. ¿Por qué? Porque básicamente implica una determinada visión de mundo. Y fíjense que acá no estamos discutiendo si soy de peronista, radical, si me gusta Trump o me gusta Obama, o Biden, básicamente lo que estoy diciendo o lo que estoy poniendo en juego es la manera que yo tengo de entender el mundo. ¿Sí? Y vamos a tratar de ver justamente cómo los distintos autores que vamos a ver a continuación explican este vínculo entre la visión del mundo, la ideología y el discurso. Y ahora vamos a llegar a eso. Básicamente la ideología es un concepto que posee varios significados. La ideología puede ser o puede referirse a un conjunto de ideas de un grupo social o puede definirse como un instrumento de las clases dominantes para deformar la realidad. Cuando ustedes lean el libro van a ver que hay una referencia de Eagleton, que es este autor que les menciono acá en el PowerPoint, que da y hace referencia a un montón de posibles definiciones y significados que puede tener la palabra ideología. Y básicamente, dentro de esa multiplicidad de significados que puede tener la palabra ideología, hay muchas de estas definiciones y significados que entran en contradicción. Y básicamente, los dos significados que yo elegí
¿sí? Son dos significados que entran en contradicción. O sea, básicamente la ideología es un conjunto de ideas de un grupo social que caracteriza a un grupo social o es un instrumento de las clases dominantes para deformar la realidad. ¿En qué quedamos? Bueno, básicamente el concepto de ideología o sobre el concepto de ideología se han dado, digamos, o se ha generado todo un campo de discusiones para poder definir de qué hablamos cuando hablamos de ideología. Básicamente nosotros nos vamos a detener en el debate que se da en el seno del marxismo, porque básicamente, como les mencionaba hace un rato, los autores con los que nosotros vamos a trabajar retoman esta idea de ideología del marxismo. Y la idea es ver si cuando retoman esta idea de ideología del marxismo adscriben o están de acuerdo o por el contrario, si tratan de, digamos, complejizar y hasta, ¿por qué no criticar, digamos, esta idea de ideología que va a proponer el marxismo? Lo que sigue de aquí en adelante, que voy a hacer una referencia al marxismo, yo quiero obviamente de antemano dejar aclarado que es una exposición súper simple la que voy a hacer acerca de lo que es el marxismo. Esto no es sociología, no es historia, no es sociedad y Estado, donde por ahí son materias que se prestan mucho más para que ustedes puedan hablar de estas perspectivas y de estas teorías. Así que mi exposición va a ser muy básica, muy austera, y simplemente voy a referirme a cuestiones básicas, pero que me den el pie a mí como para poder desarrollar el tema de la ideología y del discurso. Porque si ustedes prestan atención, hasta aquí yo lo único que hice fue explicar por un lado el concepto de discurso y por el otro lado el concepto de ideología. Y ahora vamos a tratar de ver cuál es el vínculo que hay entre ideología y discurso. Básicamente, una definición general que yo les puedo dar acerca del vínculo entre ideología y discurso es la siguiente. Básicamente, nosotros podemos decir que la ideología y el discurso están vinculados porque justamente las ideologías se adquieren y se expresan a través de los discursos. ¿Sí? O sea, la ideología encuentra en el discurso una base justamente material para poder manifestarse, y a su vez justamente es a través de los discursos que las ideologías se adquieren y se expresan. No solo, digamos, se adquieren y se expresan las dos cosas a la vez. Por dar un ejemplo, cuando uno va a la escuela, a nosotros nos enseñan a cantar justamente el himno nacional o ciertas canciones patrias, digamos, de acuerdo a cómo va avanzando el calendario y las efemérides, digamos, que tenemos a lo largo del año, y básicamente a partir de los discursos a nosotros nos enseñan a querer a nuestra bandera, a emocionarnos frente a nuestra bandera, a reconocer el escudo, la escarapela. Digo, a través de esos discursos nosotros no solo, o sea, no solo se nos expresa ideología a través de esos discursos, sino que nosotros también adquirimos e incorporamos esa ideología a través de los discursos que recibimos en el ámbito escolar. Este es un único ejemplo que les doy, pero puede haber un montón más y por fuera del ámbito escolar, ¿de acuerdo? Pero digo, si uno tuviera que arriesgar una primera relación entre ideología y discurso, es esta que les acabo de plantear. Las ideologías se expresan y se adquieren a través de los discursos, ¿sí? Ahora el tema es ver cómo cada uno de los autores expresa esta relación entre ideología y discurso. Pero antes de llegar a eso, vamos a meternos en el debate que se da en el marxismo. Ustedes deben haber escuchado hablar de la teoría marxista. Básicamente esta perspectiva marxista se desarrolla digamos, en el siglo XIX, momento de consolidación del capitalismo, donde un abogado, economista alemán, Carlos Marx, junto con Engels, que era, digamos, como su coequiper, podríamos decir hoy, digamos, se dedicaron al estudio de la sociedad capitalista. Básicamente estos autores partían de considerar que la sociedad capitalista, digamos, estaba dividida en clases. ¿Cuáles eran estas clases que advertía el marxismo? Dos grandes clases: los propietarios de los medios de producción o capitalistas y los no propietarios de los medios de producción u obreros. Básicamente la relación que se daba entre capitalistas y obreros era una relación conflictiva y de dominación de los primeros hacia los segundos. Básicamente, y sin meterme, digamos, en el tema de la dialéctica hegeliana y todo lo que eso me implicaría, porque realmente sería como un desvío muy amplio el que tendría que hacer, voy a partir de solamente mencionarles esto. Para la teoría marxista, o para la perspectiva marxista justamente, cada periodo histórico o cada momento histórico desarrolla, o mejor dicho, en el marco de cada momento histórico,
Los hombres, hablan de hombres, no hablan de hombres y mujeres, los hombres establecen entre sí relaciones sociales de producción, esto es, relaciones entre sí para poder producir bienes, para poder satisfacer sus propias necesidades. Básicamente, no solo desarrollan relaciones sociales de producción, sino que también en cada momento histórico se desarrollan las fuerzas productivas, que son justamente, podríamos decir, la capacidad tecnológica con la que cuenta una sociedad para poder justamente producir bienes y servicios, podríamos decir con lenguaje bien de hoy, ¿no? Más que de Marx, que habla de mercancías. Entonces, básicamente, lo que podríamos decir entonces es que sobre la base de estas relaciones sociales de producción y junto con estas fuerzas productivas que forman la base económica de la sociedad, sobre esa base económica, dice Marx, se levanta lo que se conoce con el nombre de superestructura ideológica, política y jurídica. Básicamente Marx invierte la dialéctica hegeliana, que como les digo, solo lo dejo mencionado, pero no me voy a meter en ese tema, y básicamente lo que parte de considerar es que justamente es la base económica lo que determina todo lo demás. ¿A qué voy con esto? Las clases dominantes, para poder ser dominantes, necesitan penetrar los resortes del Estado, necesitan justamente que el ordenamiento jurídico responda a sus intereses y justamente se valen de la ideología como un instrumento justamente para que los sectores dominados digamos, vivan su situación como una situación natural. A ver, básicamente cuando Marx hace el análisis de la sociedad capitalista y ve esta relación conflictiva entre las clases obreras, entre las clases capitalistas, Marx lo que ve es una relación de explotación, ¿sí? De unos sobre otros. Y básicamente lo que va a decir Marx es que esto de natural no tiene absolutamente nada, es fruto justamente de pugnas de poder, de procesos históricos, y justamente él dice que la lucha de clases es el motor de la historia, ¿no? Y que básicamente él confía que en la lucha de clases puede darse justamente el cambio, podríamos decir, en la historia. Pero bueno, lo cierto es que más allá de eso, lo que Marx va a plantear es que esta relación de explotación no es para nada normal. Sin embargo, justamente las personas que son, digamos, dominadas, podríamos decir, y explotadas, viven esta relación como natural, podríamos decir, pero sin embargo de natural no tiene nada. ¿Y esto por qué es así? Porque básicamente, va a decir Marx, las clases dominantes lo que hacen es utilizar a la ideología como un instrumento para deformar la realidad y para hacernos experimentar el ordenamiento que vivimos como algo natural, cuando en realidad de natural no tiene nada. Si ustedes se ponen a pensar hoy, en la actualidad, con todo el tiempo que pasó desde que Marx escribió, si uno justamente empieza a autoanalizarse un segundo, ¿sí? Tomando cierta distancia, por supuesto, y empieza a decir, a ver, ¿cuántas cosas naturalizamos nosotros hoy por hoy en nuestra vida que consideramos como naturales y que sin embargo de naturales no tienen nada? ¿Cuántas veces pasa que uno se encuentra con situaciones o escucha personas que dicen, no, bueno, trabajo para tal lugar o hago tal cosa, no me pagan mucho, pero bueno, es lo que hay, lo necesito y es lo que paga el mercado? Y está como naturalizado, y lo vivimos como una condición natural el muchas veces estar precarizados en aquello que hacemos, ¿sí? Y si bien no nos gusta, bueno, es así, ¿no? Es como que uno suele escuchar este tipo de afirmaciones. Y básicamente desde una perspectiva marxista, ¿qué es lo que se diría? Ahí tenés justamente la eficacia de la ideología, cómo las clases dominantes utilizan a la ideología para justamente hacerte ver como natural algo que de natural no tiene absolutamente nada y que podría ser de otra manera. Básicamente la ideología dentro del marxismo es vista como un instrumento de las clases dominantes para justamente deformar la realidad y la definen como falsa conciencia. Esto es, hacer vivir a los obreros como natural una condición que de natural no tiene nada y que es la condición de ser explotados. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que va a decir el marxismo es que quien domina, voy a ser muy burda en la afirmación que voy a hacer, digamos, y obviamente esto merecería muchísimo más análisis, explicado con muchísima más precisión, pero para que se entienda la perspectiva marxista. Ellos dirían que quien domina en la base económica, domina en la superestructura ideológica, política y jurídica. Entonces, quien domina en lo económico tiene el poder de imponer una visión de mundo. ¿Se entiende? Entonces, la visión de mundo tiene que ver con lo ideológico. Entonces, en esta definición que hace el marxismo, básicamente fíjense que la ideología aparece como un reflejo de la base económica y de los sectores dominantes. Y cuando se habla de ideología, se habla de la ideología capitalista, la ideología de los sectores dominantes.
Básicamente, esta idea de ideología que maneja el marxismo recibió críticas. Y hacia los años 70, un filósofo muy reconocido en el ámbito marxista que se llamó Luis Althusser, lo que hizo fue retomar este concepto de ideología de Marx para justamente complejizarlo y plantear, entre otras cosas, el concepto de sobredeterminación. Y básicamente, ¿qué es la sobredeterminación? Digamos, empiezo por el final y ahora les explico qué es lo que propone Althusser. Pero básicamente lo que va a decir Althusser es que justamente la superestructura ideológica, jurídica y política lo que hace es sobredeterminar la base económica y básicamente garantizar la reproducción del sistema. O sea que en el planteo que hace Althusser, digamos, la ideología adquiere una centralidad y un papel mucho más importante que lo que tenía en la teoría del marxismo clásico, podríamos decir. A ver, básicamente lo que va a hacer Althusser es lo siguiente. De nuevo, con Althusser hago lo mismo. Es una exposición súper simplificada de un autor que es súper complejo, que para que ustedes tengan una idea, hay seminarios sobre Althusser, la ideología, o sea, digo, seminarios, ¿se entiende? O sea, materias, para que ustedes entiendan que duran semanas, en las cuales se aborda el tema de Althusser y la ideología, y yo pretendo explicarlo en 5 minutos, o sea que imagínense, digamos, la aberración que estoy cometiendo con el autor. Pero bueno, simplemente como para que ustedes entiendan, yo les estoy haciendo una presentación muy rápida acerca de cómo se debate o cómo se debatió en el seno del marxismo esta idea de la ideología. Básicamente Althusser, ¿qué es lo que hace? Relea Marx y propone 3 tesis sobre la ideología. Obviamente que Althusser lo que va a hacer es complejizar la idea de ideología, la noción de ideología, y le va a otorgar un papel, digamos, mucho más importante y mucho más central que lo que tenía en la teoría de Marx. Y acuérdense, el concepto de sobredeterminación es fundamental, porque Althusser lo que plantea es que la ideología lo que hace es sobredeterminar a la base económica y lo que garantiza es la reproducción del sistema una y otra vez. ¿Sí? Y eso lo logra la ideología. A ver, Althusser lo que va a hacer es básicamente proponer, digamos, 3 tesis acerca de la ideología. La primera de ellas es la siguiente. Althusser va a decir que la ideología es una representación de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones materiales de existencia. ¿Qué quiere decir esto de la representación de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones materiales de existencia? Dentro del marxismo hay una noción que es muy importante y es la siguiente. Los hombres, de nuevo, no hablan de hombres y mujeres, los hombres sí ocupan o pertenecen a distintas clases sociales. Y esa pertenencia no es algo que se elige de antemano, sino que básicamente, dice Marx, es objetivo e independiente de la voluntad de los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Yo o nazco rica o nazco pobre. No elijo dónde nazco, nazco así, y eso es objetivo, ocurre, y es independiente de mi voluntad. Entonces, básicamente, ¿qué pasa con esta idea de la representación imaginaria de los individuos con sus condiciones materiales de existencia? Básicamente, las condiciones materiales de existencia hacen referencia a la pertenencia de clase concreta que uno tiene. Ahora, el tema es cómo se representa eso. Representar, acuérdense, la representación y lo imaginario tienen que ver ya con el orden de la mente, podríamos decir. Y básicamente representar es volver a presentar algo en nuestra mente. Entonces, si estuviéramos todos juntos en un vivo o estuviéramos adentro de un aula y yo les preguntara, ¿sí?, dentro de qué clase social ustedes se ubicarían, calculo que, aunque con matices, porque no todos tenemos, llamarlo de alguna manera, realidad muy entre comillas, algunos pueden estar mejor, otros más ajustados, otros ahí sobreviviendo como se puede, lo cierto es que todos diríamos que pertenecemos a la clase media. Esa representación imaginaria que nos hacemos acerca de a qué clase pertenecemos, ¿sí?, es justamente esta primera tesis que plantea Althusser. La representación de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones materiales de existencia es la primera definición que él hace de ideología. Él va a decir que la ideología justamente puede entenderse en primer lugar como una representación imaginaria, con cómo el sujeto, ¿sí?, se imagina la relación que tiene con sus condiciones materiales de existencia. Por eso yo les hice, digamos, esta pregunta que contesté yo misma, ¿no? Si uno tuviera que decir a qué clase social pertenece, rápidamente podría decir clase media,
¿sí? Y es más, hasta podríamos marcarse matices, clase media media, baja, clase media alta, ¿pero por qué? Porque tenemos una representación, digamos, que anda dando vueltas en nuestra cabeza que nos permite hacer esas clasificaciones. Y esa representación de la relación que nosotros tenemos con nuestras condiciones de existencia es la ideología, digamos, en esta primera tesis definida como justamente representación. ¿Cómo nos representamos nosotros a nosotros mismos en relación con nuestra condición de clase? ¿Sí? O sea que la ideología, en un primer momento, va a decir Althusser, ¿sí? Podemos pensarla justamente como una representación, ¿sí? Y esa representación nos permite pensarnos a nosotros mismos en relación con nuestras condiciones objetivas de existencia. En segundo lugar, lo que va a plantear Althusser es que la ideología tiene existencia material. ¿Qué quiere decir esto? Que existe en lo concreto. Y básicamente la ideología se materializa a partir de lo que él va a llamar los aparatos ideológicos del Estado. ¿Qué son los aparatos ideológicos del Estado? La iglesia, la escuela, el ejército, los hospitales. Cada uno de estos aparatos ideológicos, cada una de estas instituciones, cumple con un determinado rol adentro de la sociedad de la cual forman parte. Y básicamente el objetivo, ¿sí?, de estos aparatos ideológicos del Estado es educarnos, ¿sí?, y volvernos dóciles, podríamos decir, ya acá estoy utilizando más términos de Foucault que de Althusser, pero podríamos decir que el objetivo de estos aparatos ideológicos del Estado es enseñarnos habilidades y volvernos dóciles, ¿sí?, al sistema del cual formamos parte. Cuando uno va a la escuela, se nos enseña a formar, se nos enseña a esperar el turno, ¿sí? En algún momento hoy ya no se estila más, cuando uno formaba se ponía una mano de distancia, había que estirar la mano entre compañero y compañero para marcar una distancia, ¿sí? Se respetan tiempos, hay tiempos para estar en el aula, tiempos para salir al patio y tomar un breve recreo, digamos, como para despejar la cabeza y volver al trabajo. Lo mismo pasa con el ejército. Lo que va a decir Althusser es los grados de represión de cada una de estas instituciones es lo que va a variar, pero básicamente, digamos, los lugares, digamos, de salud, donde justamente se aparta al enfermo, ¿sí?, se lo cura y luego se lo lanza nuevamente a la sociedad, son todos espacios, va a decir Althusser, que lo que hacen es formatearnos, por decirlo de alguna manera, y volvernos dóciles al sistema del cual formamos parte. Y básicamente acá la ideología adquiere una existencia material. Concreto, cuando uno va a la escuela, y perdón, insisto con la escuela porque sirve para ver estos ejemplos, digo, cuando los chicos son chiquititos, y esto lo he visto con mis hijos, digamos, o sea, y ahí, no sé, se conmemora, por ejemplo, el tema de Malvinas, ¿sí? El 2 de abril, que se conmemora el desembarco justamente de Argentina en las Islas Malvinas. Los chicos son chiquititos, tal vez de historia argentina entienden muy poco. Ahora, si hay algo con lo que salen en claro después de tener el acto del 2 de abril, es que básicamente lo primero que te dicen es las Malvinas son argentinas. Ahí tienen clarísimamente cómo la ideología y cómo el aparato escolar justamente ideologiza sobre un determinado tema. No estoy diciendo ni que esté bien, ni que esté mal, ni que no estoy de acuerdo, ni que dejo de estarlo, ni que lo estoy más o menos. Simplemente les estoy poniendo un ejemplo acerca de justamente cómo la ideología tiene una existencia material, ¿no? Y cómo nos hace identificar con la nación de la cual formamos parte, ¿sí? Entonces, ahí, a partir de estas cuestiones, es que Althusser dice la ideología tiene una existencia material. No solo es una relación imaginaria, no solo es una representación, también tiene existencia material. Y luego propone una tercera tesis sobre la ideología. Dice que la ideología, o mejor dicho, a partir de la ideología, es que nosotros nos podemos constituir como sujetos. Y básicamente Althusser va a decir que la ideología nos interpela como sujetos, y es gracias a la ideología que nosotros nos constituimos como sujetos. Y el problema de toda esta cuestión es que esto funciona en un nivel inconsciente, o sea, no somos conscientes de ello. A ver, muchos de ustedes seguramente aspiran a la carrera de psicología. Generalmente cuando nosotros planteamos estas cuestiones en el ámbito del aula, digamos, donde podemos tener un intercambio, digamos, mucho más fluido y no recae en mí, digamos, la exposición, lo cierto es que a muchos de ustedes les cuesta entender esta idea de sujeto justamente sujetado al ordenamiento social del cual forma parte y en el que, digamos, la subjetividad y la capacidad, digamos, de libre albedrío individual es como que aparece borrada. Y yo les digo que sí, que en este tipo de teorías que son de corte estructuralista, el sujeto aparece borrado y básicamente es un sujeto sujetado, podríamos decir, a la estructura social. Althusser lo que va a decir es, nosotros desde que somos concebidos y
estamos en el vientre de nuestra madre, ¿sí? Ya se nos pone un nombre, se nos asigna una vida, se imaginan un destino que nuestras vidas va a tener que seguir, ¿sí? Se nos pone voz, ¿no? ¿Vieron cuando las mamás abren a la panza y hacen la voz como si fuera del bebito, o alguien de la familia se acerca, toca la panza y ¿qué haces, bebito? Y hablan como haciendo la voz del bebito que se está gestando en la panza? Bueno, Althusser dice, desde ese mismo momento es que a nosotros ya la ideología nos está interpelando, y sobre todas las cosas nos ponen un nombre que ni siquiera elegimos, ¿sí? Que se imaginan que es el nombre adecuado para nosotros, porque, ¿sí? Entonces ya ahí está funcionando lo ideológico, y Althusser dice que es en función de la ideología que nosotros nos constituimos como sujetos. Esto es fundamental, ¿sí? Y básicamente una aclaración que hace Althusser, que me parece muy interesante, digamos, para mencionar con ustedes, es acerca de que justamente la ideología es, por decirlo de alguna manera, omnihistórica. No me quería olvidar de mencionar esto, que me lo había marcado para mencionar. En la página 121 ustedes van a tener una cita de Althusser, en la cual Althusser dice: puedo sostener que las ideologías tienen una historia propia, y por otra puedo sostener al mismo tiempo que la ideología en general no tiene historia, pero no en un sentido negativo, sino en un sentido absolutamente positivo, ¿sí? Básicamente lo que él va a decir es que la ideología es omnihistórica, en el sentido en que esa estructura y ese funcionamiento están presentes en lo que se llama la historia toda. Acá hay una cuestión muy importante para aclarar respecto de la ideología, cuando Althusser se refiere a que la ideología por un lado tiene historia y por el otro lado es omnihistórica y no tiene historia. Althusser va a decir que dentro de cada periodo histórico, ¿sí? Y de acuerdo a cada contexto histórico, ¿sí? Se produce una determinada ideología, y esa ideología que se produce en ese determinado momento histórico es fruto de relaciones del poder. Básicamente, en el contexto en el que escribe Marx, por ejemplo, que es en el siglo XIX, en el cual se consolida el capitalismo, es el siglo, digamos, de consolidación del capitalismo, que justamente atiende a un proceso que es previo al siglo XIX, pero básicamente cuando escribe Marx lo que está viendo es el nacimiento de la ideología capitalista. Y esa ideología capitalista es propia de ese contexto social e histórico, ¿sí? En el cual se consolida el capitalismo. En otros momentos históricos, ¿sí? En la Edad Media, donde no existían las clases, sino que estábamos en presencia de una sociedad estamental, ¿sí? Ahí había otra ideología que sustentaba este orden, que no era justamente la ideología capitalista, sino la ideología del mundo feudal. ¿Se entiende entonces? Básicamente lo que va a decir Althusser es: la ideología de cada momento histórico tiene su propia historia y es fruto de las luchas de clases, de lo que ellos llaman la lucha de clases, ¿sí? Ahora bien, más allá de eso, lo que va a decir Althusser es que la ideología está presente a lo largo de toda la historia, es omnihistórica. O sea, Althusser lo que va a decir es: si nosotros miramos cualquier periodo histórico, en cualquier periodo histórico siempre va a haber ideología que está sosteniendo ese ordenamiento social. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, cuando él dice la ideología no tiene historia, a lo que está haciendo referencia es a que la ideología es omnihistórica, atraviesa a todos los periodos históricos. Y después, en cada periodo en particular, ¿sí? Va a haber una ideología específica que va a sostener a ese ordenamiento mundial. ¿Sí? Se los dejo aclarado, es una cita que está en la página 121. Cualquier duda, por supuesto, nos pueden escribir y consultar para que podamos ampliar este concepto. Pero acuérdense que él hace este doble juego. La ideología, desde un punto de vista sincrónico, si se quiere, retomando lo de lo que hablaba Saussure, haciendo ya que está, mezclamos todos los conceptos. Pero digo, si uno, digamos, sincrónicamente toma un momento histórico, va a ver que ahí hay una ideología que está sosteniendo ese ordenamiento social, político, jurídico, etc. ¿Sí? Y esa ideología que sostiene ese ordenamiento social, económico, etcétera, es una ideología que surge de la lucha de clases que se dio específicamente en ese momento histórico. Ahora, si uno mira de manera diacrónica a lo largo de toda la historia, la ideología está presente en todos los periodos históricos, es omnihistórica, atraviesa toda la historia, ¿sí? Bien. Vamos a pasar ahora sí, una vez que presentamos este debate que se da al interior del marxismo. Acuérdense, para Marx la ideología era un reflejo de la base económica, era un instrumento de las clases dominantes para poder justamente hacerles vivir a los obreros explotados su condición de explotados como algo natural, y básicamente la ideología es la ideología de la clase dominante y no hay nada que hacer. Althusser lo que hace es complejizar esta idea de ideología, ¿sí? A partir de considerarla y de darle un lugar mucho más central que el que le daba
el marxismo clásico. Básicamente Althusser lo que va a plantear es que la ideología, ¿sí?, lo que hace es reproducir y garantizar la reproducción del ordenamiento social, y acuérdense de las tres tesis que plantea: la ideología como representación de la relación imaginaria del sujeto con sus relaciones, con sus condiciones, materiales de existencia. En segundo lugar, la ideología como existencia material a partir de los aparatos ideológicos del Estado, y lo que me parece sumamente importante y sugestivo, digamos, como para discutir además, es esta idea de que la ideología nos interpela como sujetos, esto es, nosotros nos constituimos como sujetos en función de la ideología, y la ideología lo que tiene es esta particularidad de funcionar en un nivel inconsciente. Nosotros no somos conscientes de que nos constituimos como sujetos a partir de la ideología, digamos, que nos interpela como tal y que hace que nos constituyamos como sujetos. Ahora bien, en lo que sigue y a partir de hoy, digamos, y en las sucesivas clases, vamos a ir viendo distintos autores que van a tratar de explicar el vínculo entre ideología y discurso. Básicamente con el que vamos a empezar es con Valentín Voloshinov. Valentín Voloshinov es un filósofo, fue mejor dicho, un filósofo marxista del lenguaje, nació en 1895, murió en 1936, si bien fue marxista, ¿sí?, él no estaba del todo de acuerdo con el Partido Comunista de la Unión Soviética, la pasó muy mal, fue víctima de las purgas estalinistas, y básicamente, digamos, estuvo muy enfermo, no tuvo una buena vida, ¿sí? A lo que voy es, marco esto porque eso forman parte de las condiciones de producción de lo que escribió Voloshinov. Y básicamente lo que es interesante para plantear de Voloshinov es que si bien justamente él era afín al régimen comunista o era comunista, no necesariamente coincidía con la postura del régimen, tal como se había constituido en la Unión Soviética. Esto es como para mostrar las fracturas, las fisuras, ¿no? Y mostrar que no todo a veces es tan homogéneo como se cree, sino que es mucho más complicado, por el contrario de lo que uno cree. Ahora bien, como les digo, Voloshinov fue un filósofo marxista del lenguaje. Él parte de considerar de que justamente la palabra es el signo ideológico por excelencia, y básicamente lo que va a decir Voloshinov es que es en la palabra, es en el signo justamente verbal, en el cual se da la lucha de clases a nivel simbólico. Básicamente lo que va a plantear Voloshinov desde una perspectiva marxista es que justamente el signo verbal es el objeto de estudio de la semiótica, dice él, porque básicamente a partir del uso que hacemos del signo verbal, cuando está hablando del signo verbal está hablando de la palabra hablada, de la palabra escrita, ¿sí? Perdón si le digo Bakhtin, porque les cuento algo. Hay, digamos, como un mito dando vueltas donde dicen que Voloshinov y Bakhtin eran la misma persona, y que básicamente Bakhtin, el de los géneros discursivos, firmaba con el seudónimo de Voloshinov. Esto es totalmente... No está certificado ni está, digamos, en ningún lado, son esos mitos que se generan, digamos, entonces muchas veces me pasa que digo, en vez de decir Voloshinov, digo Bakhtin, pero no, estamos hablando de Voloshinov, ¿sí?, que, según cuenta la historia oficial, formó parte justamente del círculo de Bakhtin, ¿sí? Entonces, les decía, básicamente lo que considera Voloshinov, partiendo de una perspectiva marxista, es que dentro de la sociedad hay distintas clases sociales, los obreros y los capitalistas. Básicamente lo que va a decir Bakhtin es que dependiendo de la pertenencia de clase que se tenga, es que se van a acentuar determinados sentidos y no otros. Y básicamente esas disputas ideológicas, esos sentidos que se acentúen dependiendo de la condición de clase de cada quien, ¿sí?, es lo que revela, dice él, cómo la manipulación individual, cómo el uso individual, ¿sí?, del signo verbal de la palabra está regulado por relaciones sociales. Básicamente Voloshinov, lo que va a decir es que la comunidad de signos no coincide con la clase. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros somos miembros de una comunidad hablante. En nuestro caso, hablamos todos el español o el castellano, podríamos decir. Ahora bien, dependiendo de nuestra pertenencia de clase, vamos a acentuar o vamos a tener distintas posturas ideológicas sobre un mismo tema. Por eso va a decir Voloshinov, la comunidad, esto es, el hecho de que hablemos un mismo idioma, no quiere decir que entendamos o tengamos una misma perspectiva ideológica. Y les doy un ejemplo ya. Si ustedes piensan en el tema de la pandemia, dependiendo de la clase social en la cual ustedes se ubiquen o vean que circulan discursos provenientes de distintas clases sociales, ahí van a ver cómo se produce esto que dice Bakhtin, la arena de la lucha de clases, y cómo a través del signo verbal se expresan las ideologías. Por ejemplo, si uno habla con
ciertas personas pertenecientes a la clase media, ciertas, no todas porque no hay que generalizar, van a decirles que la pandemia no existe, que la pandemia es una mentira, que es algo que está orquestado por alguien para dominarnos y tenernos encerrados. De repente, si ustedes van a hablar con clases sociales más altas, los que les van a decir es que sí, que el virus existe, pero que lamentablemente eso les está impidiendo de poder ganar más plata o de poder viajar y de disfrutar de la vida. Si uno se va a clases sociales más vulnerables, los que les van a decir es, nosotros sufrimos todo, digamos, esta pandemia y este virus es algo más que se nos suma a los problemas que tenemos, no tenemos agua, no tenemos luz, tenemos dengue, ahora se nos suma el coronavirus. Entonces, uno ahí puede ver justamente cómo en torno a un mismo tema, los sentidos que se acentúan son distintos dependiendo de la procedencia de clase. ¿Sí? Yo les di el caso de la pandemia, lo pueden pensar en relación al aborto, lo pueden pensar en relación a cualquier tema que resulte objeto de discusión, ¿sí? Y de discusión, digamos, bien acalorada, podríamos decir, en términos sociales. Básicamente lo que va a decir Voloshinov es que a partir justamente de nuestra procedencia de clase es que podemos ver cómo a partir de la palabra o a través de la palabra acentuamos distintos sentidos y manifestamos distintas posturas o perspectivas ideológicas. Y esto es fundamental. Por eso va a decir Voloshinov, el signo verbal es el objeto de estudio de la semiótica, porque revela que la manipulación individual de este signo social está regulada por las relaciones sociales. Esto quiere decir que en el uso individual que hacemos de la palabra, ¿sí?, se filtra nuestra procedencia de clase, y en función de nuestra procedencia de clase vamos a tener una determinada perspectiva ideológica y no otra. Y básicamente lo que va a decir Voloshinov es que a través de la palabra se producen disputas ideológicas, y básicamente el signo verbal es la arena de la lucha de clases. Piensen en el ejemplo de la pandemia que les acabo de dar y cómo dependiendo de la procedencia de clase se va a acentuar determinado sentido y no otro. ¿A ustedes les parece que alguien que vive, por ejemplo, en un barrio vulnerable o en un barrio popular se va a preocupar porque no está pudiendo viajar? No, se está preocupando porque ya de entrada no tiene agua, ya venían con el problema del dengue, se los digo porque lo he escuchado y lamentablemente conozco, digamos, personas que están en esa situación y con las que he tenido la posibilidad de interactuar, donde básicamente te dicen se nos suma algo más que ya teníamos, ¿sí? Y de repente desde otra clase social se está postulando otro problema, ¿sí?, que es el no puedo viajar afuera, o con total legitimidad, digamos, otro sector u otra fracción de la clase dominante puede estar expresando nos estamos muriendo de hambre porque no podemos abrir nuestros negocios, no podemos trabajar, ¿se entiende? Entonces, dependiendo de la clase social en la cual nos encontremos, si se van a acentuar, va a decir Voloshinov, determinados sentidos por sobre otros. Y es en el plano discursivo donde uno puede ver cómo justamente se dan disputas ideológicas. Miren los medios, sigan las redes y se van a dar cuenta que la disputa ideológica y a través de la palabra está muy presente. Bien, salto. Voloshinov, pasamos a Eliseo Verón. Eliseo Verón es otro de los autores que propone explicar el vínculo entre ideología y discurso. Y básicamente lo que va a hacer Eliseo Verón es proponer, o explicar, mejor dicho, a lo ideológico y a lo que él llama el poder como gramáticas discursivas. Básicamente, Eliseo Verón es un autor que nosotros vimos la clase anterior, ¿sí? Este autor es un autor que no, digamos, no tiene la misma perspectiva que tiene Voloshinov, ni siquiera son cercanos en el tiempo. Como yo les conté, vamos a ir haciendo un recorrido por distintos autores que son, digamos, interesantes de recorrer para ver cómo explican la relación entre ideología y discurso. No todos dicen lo mismo, no todos coinciden, no todos tienen la misma perspectiva, por el contrario les diría que están como bastante alejados en sus perspectivas. Pero lo que sí es interesante de cada uno de estos autores, y que de alguna manera es lo que une a todos, es que todos ven un vínculo concreto entre ideología y discurso. O sea, no podemos negar que a través de los discursos se expresan y se adquieren las ideologías. Los discursos no son transparentes, encierran justamente perspectiva ideológica, justamente como les decía al comienzo, o sea, los discursos persiguen una finalidad social, difundir saberes, creencias y prácticas, y como lo vamos a ver con Angenot más adelante, cuanto más eficaces sean los discursos, menos necesidad de aplicar justamente poder coercitivo, esto es, menos necesidad de aplicar la violencia física o de sacar a la policía a la calle para que meta palo y garrote. Se los estoy diciendo bien claro para que se entienda. Cuanto más poder de persuasión tienen los discursos, mejor. ¿Por qué? Porque justamente más
podríamos decir, más hegemonía, se puede construir, digamos, desde ciertos sectores de poder, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, esto lo vamos a ver en encuentros posteriores. Básicamente salté de Voloshinov a Verón para presentárselos rápidamente y que ustedes después los lean y obviamente cualquier duda nos escriban. Básicamente Eliseo Verón, como les decía, es un autor que estuvimos viendo clases anteriores. Verón justamente esa idea que plantean la teoría de los discursos sociales acerca de que los discursos tienen condiciones de producción y condiciones de reconocimiento, obviamente lo retoma, y básicamente lo que va a plantear Verón es que lo ideológico y el poder son gramáticas discursivas. Las gramáticas son reglas. Cuando hablamos de gramáticas discursivas, hablamos de reglas. Si hablamos desde el punto de vista de las condiciones de producción, vamos a estar hablando de gramáticas, de reglas de producción de discursos. Si hablamos de gramáticas de reconocimiento, vamos a estar hablando de reglas, ¿sí? De gramáticas, de reglas de interpretación o que rigen la interpretación y la lectura de los discursos. Básicamente Verón lo que va a decir es que lo ideológico y el poder son dos gramáticas discursivas. La gramática ideológica o la dimensión ideológica se ubica del lado de las condiciones de producción, mientras que la dimensión del poder o la gramática del poder se ubica en las condiciones de reconocimiento. Básicamente Verón va a decir que cuando el analista analiza un discurso, ¿sí? Y lo hace desde el punto de vista de sus condiciones de producción y básicamente indaga en ese discurso, con qué otros discursos se relaciona y en virtud de qué otros discursos se produjo ese discurso, lo que se está analizando es la dimensión ideológica. Cuando uno lee un discurso y dice, pero este autor, ¿qué ideología tiene, por ejemplo? ¿Desde qué perspectiva política me está hablando? O de repente, ¿este autor que estoy leyendo es freudiano, es lacaniano, ¿se entiende? O por el contrario es conductista, o sea, digo, pensando en el campo de la psicología, cuando uno lee un autor, por ejemplo, y se pregunta por esas cuestiones, lo que Verón va a decir es, se está analizando la dimensión ideológica. Cuando un analista, valga la redundancia, analiza con qué otros discursos se relaciona el discurso que tiene delante, lo que está analizando es la dimensión ideológica. Siempre que demos cuenta o que intentemos dar cuenta cuáles son justamente las condiciones de producción de un discurso, estamos analizando la dimensión ideológica. Acuérdense, si están leyendo un texto de psicología y no se terminan de dar cuenta si es freudiano, si es lacaniano, e intentan, digamos, como poder reconstruir eso y poder reconstruir la perspectiva que tiene ese autor, están analizando la dimensión ideológica, qué es lo que da origen o con qué otros discursos previos se vincula ese discurso que ustedes tienen adelante. Por el contrario, dice Verón, cuando analizamos las condiciones de producción, estamos analizando la dimensión del poder, esto es el efecto o los efectos que puede generar un discurso. Verón va a decir que desde el punto de vista de las condiciones de reconocimiento, de recepción o de interpretación, los discursos pueden generar dos grandes efectos, algo que él llama efecto de cientificidad y por el otro lado efecto ideológico. Básicamente Verón lo que va a decir es que el efecto de cientificidad se produce cuando al leer un discurso, ese discurso lo que genera como efecto de sentido es esta idea de que está planteando una verdad que es relativa, ¿sí? Que está sujeta a discusión y que no es absoluta. Por ejemplo, se habla de un efecto de cientificidad en los textos científicos, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente si ustedes abordan o leen con atención, digamos, textos científicos, van a ver que las distintas verdades o conocimientos que se van produciendo son siempre conocimientos tentativos, que son susceptibles de ser refutados y que por ende, si son refutados, pierden su validez. Si nos vamos del campo científico, podemos decir que si yo estoy hablando con una persona y una persona me dice, bueno, yo creo, me parece, sospecho, no sé, que el libro es rojo, bueno, te está planteando el efecto de sentido que genera ese discurso, es un efecto de cientificidad, te está diciendo que hay una posible verdad que sostiene ese discurso, pero que no es absoluta. Mientras que el efecto ideológico genera todo lo contrario. Un discurso genera un efecto ideológico cuando postula una verdad como absoluta. Si yo les digo el libro es rojo, y no doy margen a que se discuta eso, ¿sí? Básicamente mi discurso está generando un efecto ideológico, un efecto de verdad absoluta. Verón da como
justamente ejemplo del efecto ideológico a los textos religiosos, sean de la religión que sean. Básicamente cuando alguien, digamos, elige creer, ¿sí? Tiene que aceptar o no acepta el dogma, ¿sí? De esa religión que quiere profesar, digamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la religión católica, Dios es amor, y Dios es amor y se terminó. Si lo crees, y si no lo crees, no vengas a hacer nada porque no tenés nada que hacer acá, porque acá no se discuten las cosas. La palabra es la palabra de Dios, la lee el sacerdote, a lo sumo quien el sacerdote diga que puede llegar a leer algo, pero digo, dentro de lo que es el campo religioso, fíjense que los textos generan efectos ideológicos, son verdades absolutas que no se discuten. Entonces, Verón va a decir que lo ideológico y el poder son gramáticas discursivas, son reglas de producción del discurso por un lado y son reglas de interpretación o de reconocimiento por el otro. La dimensión ideológica tiene que ver con las gramáticas, bien digo, con las gramáticas o las condiciones de producción. La dimensión del poder tiene que ver justamente con los efectos que genera un texto y tiene que ver con las condiciones de reconocimiento o de interpretación. Y acuérdense que para Verón los textos pueden generar dos tipos de efectos, ideológico o de cientificidad. Bien, básicamente mi objetivo era exponerles a estos dos autores. En las próximas clases vamos a trabajar con otros autores que también intentan explicar el vínculo entre ideología y discurso. La idea es que ustedes puedan leer cada uno de estos autores, que presten atención a los distintos ejemplos que yo les fui dando, porque básicamente cada uno de estos autores lo que trata de hacer es de explicar cómo a través de los discursos, ¿sí?, se expresan las ideologías y además se adquieren, ¿sí? Vamos a ver que esto presenta matices en cada uno de los autores. Ahora, lo que une o lo que puede, o lo que nos permite, digamos, poner en común estos autores es básicamente que todos parten de considerar que hay una relación entre la ideología y el discurso. Bueno, espero que les haya servido la clase. Desde luego, cualquier duda nos escriben. Les recomiendo que lean estos temas con tranquilidad y varias veces porque tienen una densidad, digamos, como muy importante y que merecen que ustedes les dediquen cierto tiempo porque son temas que son un poco más, por lo menos desde mi perspectiva, un poco más dificultosos que los que estuvimos trabajando. Bueno, espero que se encuentren bien y estamos en contacto.